Primero agradecerles por la entrevista. Creo que es importante justamente difundir a un personaje de esta categoría que ha sido realmente muy importante y que no se le ha dado la trascendencia que debería tener. Él era un liberal, había estudiado en el Convictorio de San Carlos, evidentemente es en donde justamente toma contacto con todas estas ideas republicanas, estas ideas liberales. Él va a plasmar el concepto del liberalismo que él considera que debe ser el que debe primar en esta primera república. Incluso va a estar también en el grupo que va a redactar la primera constitución. Cuando yo empecé a trabajar este texto, me encontré que había muy poca información. Me costó bastante hurgar a ver cuáles eran las cosas que había hecho. Entonces, a través de los trabajos que él hizo, a través de las publicaciones, que no han sido demasiadas, pero que son muy importantes, encuentro que lo puedo dividir o puedo visualizar esos tres aspectos, ¿no? Republicano, liberal y constitucionalista. Swan y Mendoza, por ejemplo, dice que era un hombre muy culto. Bueno, él al estudiar en el Convictorio de San Carlos justamente ha tenido toda una formación liberal y en esa época lo que se estudiaba en el Convictorio era justamente el derecho canónico. Conoce muchísimo prácticamente todos los concilios que se han dado. Entonces él dice, uno de los principios liberales básicos es la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces él dice, la Iglesia debe ocuparse exclusivamente de lo que le compete dentro de su jurisdicción. El Estado debe estar por encima de la Iglesia, ¿no? Ese es el anticlericalismo que él muestra. Y obviamente los conservadores en esa época ya estaban muy en desacuerdo. Si nosotros pensamos lo que pasó en México entre liberales y conservadores, cuando México se va en contra de la Iglesia hay una guerra civil. Uno de los trabajos que más se conocen de Francisco Javier Mariátegui es la crítica que le hace al libro de historia, que fue uno de los primeros libros documentados de Mariano Felipe Pasoldán, y él como que cuando se lee este libro dice, tengo la obligación de modificar muchas cosas que dice Mariano Felipe Pasoldán porque yo viví esa época. Entonces empieza a hacer anotaciones, que es el libro que más se conoce, anotaciones a la historia de Mariano Felipe Pasoldán, hecha por Francisco Javier Mariátegui. Y ahí él muestra el rechazo que tiene por la monarquía. Rescata la postura de San Martín y de Bolívar en cuanto que sí fueron necesarios ambos para poder lograr la independencia, pero está totalmente en contra de la monarquía, de lo que se establece en la sociedad patriótica y apoya justamente a los liberales, ¿no? A 200 años todavía seguimos soñando con un país ordenado, definitivamente. Ahora, sí, tenemos que remontarnos a lo que pasó en la medida en que en ese momento la mayoría de los países latinoamericanos sentían que la Constitución era un peso muy fuerte, ¿no? La Carta Magna era como la columna vertebral, el pilar de cómo se debían hacer las cosas. Lo que pasa es que entre lo escrito y la realidad había una distancia sideral. En esa época, en la mayoría de los países latinoamericanos se consideraba que la Constitución era lo que se le podía dar el orden. Aparte se toma la Constitución de Estados Unidos y nada que ver, porque la realidad de Latinoamérica era totalmente diferente, ¿no? E incluso te digo, toda la época de los caudillos militares se justificaban levantando la Constitución. Él escribe varios artículos en el Constitucional. El Constitucional es un periódico que sale a mediados del siglo XIX. Y él ahí explica, dice,
el ciudadano debe ser educado, pero también los que se presentan como candidatos deben tener cierta ética, cierta principios básicos para poder ser representantes del país. Partiendo de la base de que él, por ser reconocido como anticlerical y aparte masón, fue excomulgado por la Iglesia, y cuando muere no se le da una cristiana sepultura, no se le permite. Recién en 1912 va a ser los restos recuperados y establecidos en el Panteón de los Próceres. Y por otro lado, Francisco fue el bisabuelo de José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui abarcó más, ¿no?, la influencia y la presencia, el interés. Entonces su presencia, digamos, de Francisco, de su bisabuelo, ha quedado un poco aletargada, ¿no? Y no se lo ha visto, al punto de que no hay texto sobre él. O sea, este es uno de los textos que justamente trata de rescatarlo. Yo creo que sí hay que rescatarlos y mostrar, porque además era una persona, aparte de ideal, aparte de idealista, aparte de muy recta. Él fue fiscal de la Nación durante más de 20 años hasta que se jubila. Después también participó como ministro plenipotenciario en conflictos con Ecuador y con Bolivia, ¿no? Era un personaje muy centrado, muy recto, ¿no? Esas cosas hay que tratar de rescatar definitivamente.